¿Qué tal? Bueno, bienvenidos. Esto es un video muy cortito que vamos a hacer para la clase interactiva, las clases interactivas que estamos desarrollando y que ya se han conformado en el aula virtual. Un poco la idea de este video es un video introductorio que va a estar dentro de la clase 1, que ustedes puedan ver un pantallazo de lo que es el programa de Matemática 1, sobre todo porque ustedes es la primera materia digamos de matemática que hacen, el primer nivel. Entonces lo interesante sería que tengan un pantallazo rápido, cortito, de cuáles van a ser los temas, sobre qué vamos a hacer hincapié, cuál va a ser la dinámica del curso. Para empezar, antes de iniciar con las operaciones, las ecuaciones, las cosas que más abruman, hay que entender de qué se trata, por ejemplo, un conjunto, cuáles van a ser los conjuntos de números con los que vamos a trabajar. Fíjense que en la primera unidad ya abordamos lo que sería el lenguaje coloquial, es decir, empezamos a pensar cómo hacemos para transmutar lo que pensamos todos los días, coloquialmente, por eso se llama lenguaje coloquial, ¿sí? Que es el lenguaje que utilizamos cuando, por ejemplo, vamos a un comercio, queremos hacer alguna operación comercial y demás. Cómo eso ir transformándolo justamente ese lenguaje coloquial en un lenguaje más matemático, si se quiere, más riguroso, ¿sí? Porque en definitiva la matemática es una forma de representar la realidad en una forma discreta, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de ver cómo hacemos esa mutación, ese viaje entre el lenguaje que utilizamos todos los días y un lenguaje ya más reglamentado, más matemático, si se quiere, que al principio nos resulta complicado, pero resulta ser un lenguaje muy utilizado en este mundo moderno en el que vivimos. Entonces, la primera unidad que tenemos es la unidad de conjuntos, explica lo que es un conjunto básicamente, qué operaciones podemos hacer entre conjuntos. Eso ya va dando como una especie de antesala a lo que sería entonces las operaciones que vamos a hacer con un lenguaje mucho más, como les explicaba, mucho más riguroso, mucho más abstracto en alguna medida. Entonces, vamos viendo cómo lo vamos entrando en este programa ya a través de, entonces siempre se empieza a través de los conjuntos. En la primaria, cuando empezamos a estudiar los números con los que empezamos a contar, el 1, el 2, que empezamos a contar cantidades, empezamos a estudiar conjuntos. Todo se empieza siempre lo que es la introducción al pensamiento lógico, racional de la matemática, a través de los conjuntos. Entonces, si ustedes se fijan, la clase 1 tiene operaciones que se van a hacer con conjuntos, intersección, unión, diferencia, todo esto va a estar detallado. Así que la unidad 2 vamos a ver lo que son los números naturales. Es un conjunto, el número natural, que nos va a permitir contar. La unidad 2 entonces trabaja los números y las operaciones que podemos hacer entre este conjunto de números naturales, pero son números que van a ir desde el 1 hasta el más infinito, o sea, son la posibilidad de contar. Esto se inventó justamente con los fines de poder de alguna manera contar la cosecha. Lo usaron los primeros registros que hay de números, están en las civilizaciones antiguas, en los sumerios, en los egipcios, ¿cierto? Que nos permiten de alguna manera, fue el primer paso, digamos, para organizar un poco lo que sería la comida, la cosecha y demás. Después pasamos a los números enteros, ¿sí? ¿Qué son los números enteros? En definitiva, serán aquellos números que, si bien siguen siendo números, digamos, que no tienen partes decimales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que son números cuyos saltos son discretos, pero esos saltos discretos van a ser siempre esos saltos dentro de la unidad, ¿sí?
Los números enteros aparece otro conjunto, que es el conjunto de los números negativos. Y bueno, y ahí aparece el debe, ¿no es cierto? Si yo necesitaba en la antigüedad decir, usted me debe tanto, ¿sí? O alguien retiró de los almacenes tanta cantidad de granos, bueno, ¿cómo hago para poner de qué se trata eso? Eso se trata justamente de números negativos. La unidad 3 justamente es poder entender cómo ese nuevo conjunto de números, fíjense que siempre seguimos hablando de conjuntos, va de alguna manera a interactuar. La unidad número 4 ya es una unidad más difícil. ¿Por qué? Porque dejamos los números enteros, ¿sí? Los números que van a ir del 1, el 2, el 3, de 1 en 1, y pasamos a tener ya fracciones, ¿sí? Vamos a poder establecer puntos que están dentro de en una recta numérica, por ejemplo, entre el 1 y el 2. Si yo quiero dividir una unidad, ¿cuál será la mitad de esa unidad? Y bueno, esa unidad, la mitad de una unidad es un medio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero un kilo? Lo quiero dividir en 4. ¿Cuántas partes distintas tengo? Y voy a tener un cuarto. Si yo un kilo lo quiero dividir en 8, tendré un octavo. Una pizza la quiero dividir en 8, tendré un octavo. Entonces cada porción representaría un octavo de la unidad total que es la pizza. De eso se trata. ¿Cómo podemos hacer lo mismo? ¿Sí? Fíjense que la base es la misma, que es una fracción, cómo lo podemos representar en la recta numérica y las operaciones que se hacen dentro de este conjunto de números racionales. Siempre hacemos lo mismo hincapié. Conjuntos, cosas que de alguna manera definimos en la unidad 1. En la unidad 1 definimos conjuntos, no le dimos nombre. Y ahora sí, le fuimos dando nombre, conjunto de los números enteros, conjunto de los números enteros positivos, enteros negativos, racionales ahora, naturales al principio. Bueno, estas primeras 4 unidades es lo más importante. Sistema SIMELA, sí, que es el sistema métrico legal argentino. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, todo lo que aprendimos llevarlo a la práctica, ¿no? Yo aprendí fracciones, aprendí números enteros. Bueno, ¿cómo puedo? ¿Para qué lo uso? Bueno, para hacer una medición de superficie, una medición de volumen. Todo tiene que tener su aplicación. Y hago una unidad que tiene que ver con las figuras en el plano, ¿sí? Como pueden ser los ángulos suplementarios, ángulos de alguna manera complementarios, adyacentes, opuestos por el vértice. Empezar a ver qué figuras entonces puedo armar dentro de un plano y cómo catalogarlas. Una unidad final, que es la unidad de probabilidad estadística, con algunos conceptos que se van a tocar en forma muy breve. Esto sería un poco un resumen de todo lo que vamos a ver, pero les repito, siempre haciendo hincapié, no dejen de leer y entender bien la unidad 1, no se arrojen a hacer las cuentas ya, los ejercicios largos. Conceptualmente la unidad 1 es muy importante y hay que darle su tiempo para poder entenderla. Bueno, nos vemos en el próximo.